Crisis de México, efecto tequila. Nuestro grupo está conformado por María Fernanda Moreno, Ingrid Marit Moreno y Gerardo Camelo Sosa. El contenido de este video es la introducción, las consecuencias, lo que sucedió en los años 1995 y 1996, el resumen y la bibliografía que fue de apoyo para recopilar toda la información. La crisis económica de México de 1994 fue la última y más reciente crisis del país de repercusiones mundiales y fue provocada por la falta de reservas internacionales. Se le llama efecto tequila o error de diciembre por hacer referencia al mes en el que se desencadenaron los hechos de la crisis del año 1994. El efecto tequila fue un proceso progresivo que abarcó 2 mandatos presidenciales, siendo en el gobierno de Carlos Salinas que empiezan los errores y alcanza su punto máximo en el gobierno de Ernesto Zedillo. Esta crisis se remonta a las malas políticas y al mal manejo económico por parte de Carlos Salinas, donde, aunque el país daba una impresión de que se encontraba en vías de convertirse en un país de primer mundo, en realidad era una percepción maquillada por el mismo gobierno a costa de comprar deuda mexicana. Por otro lado, los tesobonos emitidos por el mismo presidente frente a la gran demanda comercial y el gasto gubernamental provocado por las elecciones cercanas, fueron vendidos rápidamente por los inversionistas que veían venir el desastre de la economía, dejando sin liquidez al Banco de México. Ernesto Zedillo ganó las elecciones y recibe la presidencia de México en un estado económico caótico e inestable, siendo una de sus principales tareas intentar solventar los errores realizados por la administración anterior, en la cual el presidente Carlos Salinas hizo mal uso de recursos de México. El principal detonante de esta crisis fue la devaluación del peso mexicano, orquestada por Ernesto Zedillo como respuesta a la gran falta de reservas internacionales a favor de México. Se debe recordar que el periodo presidencial de Ernesto Zedillo fue del 1 de diciembre de 1994 al 30 de noviembre del 2000. Acompañado de la devaluación del peso estuvo la inflación, la disparada de las tasas de interés, el colapso de la actividad económica, además de los servicios de deuda en moneda local y extranjera aumentaron al mismo tiempo que los indicadores de capitalización de los bancos se desmoronaran. Para hacer frente a la emergencia se recurrió a un paquete de rescate que consistió en la inyección al Fondo Monetario Internacional de varios millones de dólares por parte de Estados Unidos y otros organismos internacionales para intentar estabilizar el precio de dólar y así tratar de contener la crisis que no afectara a otros países. Sus consecuencias. Se incrementó el gasto fiscal mientras el peso mexicano se sobrevaluaba 20%. También hubo déficit elevado que redujo flujo de inversiones y generación de puestos de trabajo. Se privatizó la banca nacional. Y por último, se inició un gasto gubernamental en obras públicas, lo cual se tradujo en déficit histórico. También una de las consecuencias fue que el Producto Interno Bruto cayó en un 6% durante el año de 1995. El dólar se cotizó en mayo de 1996 en 7.5 pesos, 3 puntos más que en 1994. Y la mayor parte de la población mexicana quedó bastante endeudada, sobre todo aquellos que tenían préstamos en dólares, llegando incluso a perder sus viviendas y automóviles. Los mayores afectados fueron los de la clase media. El déficit comercial de México hacia el exterior había llegado de 1991 a 1994 a 50,860 millones de dólares. La deuda externa se había elevado significativamente a la cantidad de 173,400 millones de dólares. Y Argentina fue uno de los países que se vio severamente afectado por el efecto tequila, llevándolo a tomar medidas de austeridad.
En los años de 1995 y 1996, el efecto tequila provocó una fuga de capitales hacia el sudeste asiático, la región receptora que logró generar renovada confianza en los inversionistas. También, a finales de 1995, la crisis ya se encontraba bajo control, pero el PBI se contrajo, se cerraron empresas y la inflación llegaba al 50% anual. En 1996 la economía mexicana creció y un año más tarde pagaría los préstamos de Estados Unidos. Contrariamente, los efectos en la población sí se extendieron en el tiempo. El gobierno mexicano implementó diferentes medidas ante la situación. La primera, se creó el Acuerdo de Unidad para superar la emergencia económica, el cual otorgó un aumento a los salarios mínimos del 7% e impuso un tope de 12.000 millones de pesos al crédito del Banco Central. El segundo, un programa de acción para reforzar el Acuerdo de Unidad para superar la emergencia económica, donde se incrementa el IVA del 10 al 15% y reduce el gasto en 10%. Se reduce de nuevo el límite al crédito del Banco Central en 10.000 millones de pesos para 1995. En resumen, la crisis económica de México de 1994 se desencadena por una serie de acontecimientos que se remontan al mandato de Carlos Salinas, donde hubo un aumento de la deuda internacional mexicana, así como un descenso en las reservas internacionales y una sobrevaluación del peso, lo que estableció un ambiente de desconfianza con los inversores extranjeros y el sector empresarial. Toda esta situación recayó en manos de Ernesto Zedillo y su nuevo gabinete, donde como medida de solución tuvieron que evaluar el peso, no sin antes provocar la salida de gran cantidad de inversores extranjeros, lo que a su vez generó la pérdida de empresas, impactando también al mexicano promedio que quedó con muchas deudas, renunciando a préstamos de vivienda y automóviles y sumiéndose en un ambiente bastante desfavorable.